Cuando pensamos en el pasado, inmediatamente recordamos los sitios y los objetos emblemáticos. Machu Picchu, los huacos del Museo Nacional de Antropología, los tesoros de Zipán, Caral. Todos estos restos, todos estos artefactos tienen en común el hecho de que han sobrevivido al paso del tiempo. Y hoy día son los documentos que nos permiten reconstruir el pasado. Es decir, que cumplen un rol, el pasado cumple un rol en el presente, no solamente enseñándonos y proyectando lo que sucedió, sino permitiéndonos a partir de ellos reconstruir nuestra identidad, nacionalidad y tratar de concebir cómo puede ser el futuro que nos deparará el tiempo a los peruanos y a los seres humanos en general. Soy Luis Jaime Castillo, profesor de arqueología, y hoy en Umbrales exploraremos el futuro del pasado. Acompáñennos. Estamos en el patio de letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en La Casona. Aquí, más o menos hace 100 años, nació la arqueología en el Perú. Aquí, los padres de la arqueología peruana fundaron la arqueología y crearon esta disciplina que es tan peculiar en nuestro país, que es tan importante, que ocupa primeras planas, que además nos llama mucho la atención y que, al fin y al cabo, es una de las cosas que en el Perú, ¿no?, nos da más renombre internacional. El Perú es conocido como un destino arqueológico, es un lugar donde hay grandes hallazgos, tumbas, templos. Pero eso de alguna manera es el pasado de la arqueología. El futuro de la arqueología es un poco diferente a lo que se enseñaron en estas aulas y en estos claustros hace 100 años. Hoy los arqueólogos tienen que aprender ciencias naturales, tienen que aprender biología, tienen que trabajar con cuerpos humanos, tienen que trabajar con aparatos, tienen que saber utilizar aparatos que permiten, ¿no?, reconocer la composición elemental de los artefactos que estudian. Es decir, que la arqueología ha cambiado muchísimo y eso nos plantea un reto un poco diferente y una pregunta que es la que vamos a tratar de explorar en este programa. ¿Cuál es el futuro del pasado? ¿Cuál es el futuro que nos va a dar el tiempo cuando la arqueología se vaya transformando y se aproxime al pasado de una manera ligeramente diferente a la que lo ha hecho hasta ahora? Pero esta pregunta es una pregunta que en realidad no le debemos de plantear a las personas que, como yo, no somos parte de alguna manera del pasado de la arqueología. Vamos a tratar de ir a buscar a los jóvenes arqueólogos, a los arqueólogos que van a tener a su cargo y bajo su responsabilidad esta relectura del pasado, esta recomposición de nuestra historia. Y ahora vamos a ir verdaderamente al futuro, a los arqueólogos más jóvenes que tienen por delante 40, 45 años de carrera profesional, de investigaciones, de descubrimientos, que van a ser los que verdaderamente van a heredar todo lo que hoy día sabemos y lo van a transformar. Andrea, ¿qué cosa quieres investigar? ¿A qué te gustaría dedicarte, ya hablando de investigar un aspecto puntual del pasado de nuestro país? Pues a mí me interesa mucho lo que es el tema del periodo transicional y el periodo colonial temprano, el tema de las formas religiosas, cómo se intersectan entre sí, cómo interactúan entre ellas y cómo reflejan también la organización social, interacciones entre dos grupos. ¿Sí? Eso es básicamente lo que a mí me interesa y lo que a mí me apasiona investigar. ¿Tú siempre quisiste ser arqueóloga? Sí, desde que tengo memoria, sí, desde que era niño. ¿Y por qué? Bueno, pues básicamente era porque la vida que tenía era muy tranquila, paraba en casa, paraba leyendo y pues básicamente un libro me llevaba a otro y así terminé como leyendo un montón de historia. También los programas de televisión influyeron un poco quizás. Sí, dudé un poco entre el tema de historia, arqueología, no lo tenía muy claro, pero luego ya con un poco más de indagación, ya cuando tenía por ahí mis 15 años, ya lo decidí totalmente, ¿no? ¿Y tú te ves a ti, saca un poco tu bolita de cristal, te ves a ti dentro de 20 años, dentro de 30, dentro de 40 años, haciendo lo mismo, continuando las investigaciones? Pues yo espero que sí.
Estamos con el doctor Luis Guillermo Lumbreras, sin lugar a dudas uno de los fundadores de la arqueología moderna en el Perú. Pero para poder pensar en el futuro, nosotros los arqueólogos sabemos, tenemos siempre que mirar hacia el pasado. Doctor Lumbreras, ¿qué cosa lo llevó a ser arqueólogo? Yo me decidí finalmente a ser arqueólogo en el momento en que comencé a cuestionarme el presente. Como que estábamos viviendo las cosas de los últimos 50 o 60 años como la manera de vivir. Y en realidad esto a mí me motivó muchísimo para tratar de encontrar las raíces un poco más profundas. ¿Cómo era el contexto de San Marcos a fines de la década del 50 en la formación de un arqueólogo? Bueno, pues no había formación de arqueólogos para comenzar. Cuando yo comencé a estudiar arqueología, habían 2 plazas solamente para arqueólogos en todo el Perú y especialmente en Lima. Razón por la cual mi familia se oponía rotundamente a que se me ocurriera ser arqueólogo. Era la de director del Museo Nacional de Antropología y Arqueología, que era el doctor Muelle, y la del catedrático de arqueología, que era el doctor Muelle. Eso se concentraba la arqueología, y desde luego no había posibilidad de empleo en ninguna otra parte. Estudiamos en ese momento 4 o 5 personas de antropología, etnología que se llamaba en ese tiempo, y que nos dedicamos a la arqueología, sin pensar en profesionalizarnos en ese tiempo. Para los que tienen a su cargo la formación de los arqueólogos que trabajarán en el Perú en el futuro, la pregunta de cómo será el futuro del pasado es una pregunta actual. Para poder abordar este tema, vamos a conversar con el doctor Krzysztof Makowski, que durante años ha sido decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Católica. Sería bueno decir al televidente cómo es arqueología de hoy. Y yo haría una comparación, quizás podría parecer un poco forzada, con la medicina. ¿Por qué? Porque medicina hoy es una ciencia muy compleja, con muchas especialidades, que requiere continuo perfeccionamiento mediante especializaciones, maestrías y doctorados. Y arqueología, finalmente, a pesar que se clasifica como ciencia humana o ciencia social, es una ciencia que colabora no menos que medicina con el gran abanico de ciencias. Arqueología no es entonces lo que normalmente se piensa, una ciencia de Indiana Jones, una ciencia de descubrimiento. Arqueología trabaja al ser humano como medicina, solo que este ser humano ya no vive. Arqueología se ocupa de individuos dentro de su contexto, o mejor dicho, de un grupo de individuos. Entonces va mucho más allá de las ciencias biológicas o médicas, porque está hablando de aspectos inmateriales, de la política, del modo de pensar, del modo de concebir el mundo, también de aspectos psicológicos, por supuesto. Bueno, y arqueología es entonces, esta arqueología del siglo XX y más aún la arqueología del siglo XXI, una ciencia que intenta rescatar información de fuentes de información que a todo el mundo le parecen mudos, porque estamos hablando de leves huellas en los suelos o también huellas algo más contundentes como Machu Picchu. Para hablar de dieta se requiere y de químicos y de fisiólogos. Para trabajar en el campo, antes de excavar, a veces es muy bueno utilizar radares de penetración de suelos, magnetómetros. Bueno, la lista sea muy larga de todo el arqueólogo deber saber, ¿no? Porque colabora prácticamente con todos los científicos posibles, desde historia del arte hasta matemáticas más sofisticadas. Arqueólogo es una especie de
director de orquesta, si es que es un director del proyecto. Es el que hace conjugar el esfuerzo de todos estos especialistas para que lo que es mudo empiece a hablar. Es decir, para que los muros Machu Picchu nos empiecen a contar quién vivía en este ambiente, quién murió aquí, para que se ha construido, cómo se ha construido, que no eran pequeños hombrecitos verdes con antenitas, sino nuestros ancestros, los incas, con técnicas concretas, que además podemos reconstruir al detalle.